Señora presidenta, señor alcalde, compañeros docentes, alumnos, alumnas y demás asistentes, tengan muy buenos días. Señora presidenta, en representación de la comunidad educativa de nuestro colegio, reciba un afectuoso saludo y una cordial bienvenida. Es un orgullo y un honor que haya aceptado la invitación para participar en el proyecto de innovación Podcasting en la escuela, desarrollado por los profesores Manuel Domínguez. Hola, ¿qué tal? Encantada. Gina Landívar, como acompañante Raúl, un profesor de prácticas de magisterio, y todo el alumnado de sexto de primaria. Siéntase en su casa y tenemos el honor de que nos haya distinguido con esta visita. Y ahora a continuación el alumnado de sexto es el que verdaderamente le va a hacer la bienvenida. Entonces empezamos, chicos. Hoy es un día especial. Nos visita la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, a la cual queremos agradecer que haya tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación y de haber venido a conocer nuestro centro y que nosotros la conozcamos un poco más a ella. No hemos podido recibirte en un salón de actos porque, entre otras cosas, no tenemos, pese a que nos hicieron una ampliación que con el aumento del número de alumnos se ha quedado ya pequeño. Uxue, aunque nuestro colegio es pequeño en tamaño, ocupa un lugar grande en nuestro corazón. Aquí hemos aprendido a leer nuestras primeras palabras, hemos aprendido a contar, pero sobre todo nos han enseñado valores para que podamos ser mejores personas en el futuro. Nosotros nos preocupamos por aprender. Los maestros hacen lo posible para que aprendamos, pero también es necesario el apoyo de la administración. Por eso nos alegramos de que haya accedido a participar en uno de nuestros proyectos y le damos las gracias por ello. Esperamos que disfrute con nosotros y que se lleve un grato recuerdo de su estancia en nuestro colegio. Un gran aplauso para Uxue Barkos. Ahora los alumnos de sexto A de euskera vamos a cantar un verso. Ongi etorri Uxue gure eskolara, bizitatzen gaituzten lehen aldia da. Irakasle jatorrak ditugu gurean, ezin gaitezke kexak baitaude aurrean. Ikasle finak gara naiz eta batzutan, barrez eta jolasten pasatu klasean. Gaztelu ederra dugu hemen gure herrian, eskola berritzea daukagu buruan. Uxue zuzaitugu ereduen artean, ametsa betetzen da guztion artean. Me lo guardaespaldas. Sí, la entrevista la vais a hacer vosotros, sabéis que soy periodista, o sea que cuidado, ¿eh? Pero es un placer, la verdad que sí. Sí, Uxue, esperaremos así por el timbre, ¿no? Para hacer la entrevista, ¿no? Sí, esperamos, que sí vamos a la línea un poco. ¿Nos quedamos un poco listos o qué? Venga. ¿Cómo te llamas? No me voy a acordar de todos los nombres, pero bueno, por lo menos así me...
Otro. Doble fácil. Diego. Sofía. Alex, que ya tiene el micro, con lo cual ya veo quién va a empezar a preguntarle. ¿Qué hacemos? Antes que nada te voy a presentar que con los nervios al colectivo María José, jefe de estudios, María Antonia. ¿Alguno tiene alguna otra cosa sobre la presentación? ¿Esto ya lemas? ¿Cantamos entonces? Venga, vamos allá. No, nada más. Cuéntame cómo fue el proyecto. Lo primero que se hizo, Bueno, el proyecto ya el año pasado empezamos a hacer un podcasting, un programa de radio que se lanza, ¿no? Entonces el año pasado hicimos uno por lo que sé de Star Wars. Hicimos una película, hicimos un trabajo y quedó bien, nos gustó. Y entonces hemos repetido este año. Hemos hecho uno sobre Miquel Valverde, el ilustrador, otro sobre la cocina, aprovechando el tema del Nobel, ahora el tuyo, y luego vamos a hacer uno con Mabel Barriola, que viene también al centro en mayo. Oye, qué bien, mucho movimiento. ¿Y lo han trabajado todos ellos? Sí. Sí, ¿eh? ¿Aquí hay alguno que sea periodista? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Es un oficio precioso, decía Gabriel García Márquez, que es el oficio más hermoso del mundo. Yo creo que contar historias es muy bonito. Contarlas bien, contarlas con convicción. Pero bueno, hay otras muchas cosas preciosas en el libro, estoy de acuerdo. No, pero el periodismo es una profesión necesaria. Sí, muy necesaria, ya lo creo. Bueno. Vosotros mandáis. Esperamos un momentito que esperamos una Para que salga la grabación. Eso es, o sea, no tenemos ninguna prisa. Están nerviosos. Es normal. A la mañana. Es normal. Pensaban que iba a venir un Ferrari, un Ford, esta oposición se había hecho, decía. Pero bueno, un coche que está muy bien, que me trae muy bien, que lleva inventados muy bien para el trabajo, es un Volkswagen. Bueno, al final siempre tenemos que mirar un poquito las empresas que tenemos en Navarra, ¿no? Y es importante también que consumamos producto local. En Marcilla el producto magnífico que tenemos en el campo, pero consumir también lo que se produce aquí. Eso es muy importante. Y así además conseguimos que nuestra economía sea más fuerte. Y sí, ya por un Volkswagen, no en un Ferrari, que no hace ninguna falta, que no. Y es un buen coche además. Tampoco tastarlo, no os engaño, no está la cosa como para andar cambiando de coches, pero sobre todo trabajo con gente estupenda, eso es muy importante. Ya puedo ver. ¿Os habéis quedado sin recreo vosotros? No sabemos. Ah, vale. O sea, un rato de descanso, eso es importante. Pues llevan 3 meses más o menos trabajando en el proyecto. Han leído diarios, hemos consultado en internet, ¿verdad? Y hemos contrastado distintas versiones de los periódicos de la misma noticia, cosas que les han sorprendido mucho. Y bueno, yo creo que el trabajo al final dejará un pozo. Espero que ellos igual ahora no se dan cuenta, pero el día de mañana pues que les sirva como experiencia y La que es crítica de sí, qué importante es eso. yo creo que es importante. Yo creo que un trabajo. ¿Y qué es lo que más os ha sorprendido? Por ejemplo, leer una misma noticia en periódicos diferentes. ¿Eso os ha sorprendido? Se cuentan las cosas de manera muy diferente, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, eso es porque al final... Mira, bueno, pero esa es la versión fea. Porque hay una versión que a veces es por eso, ¿eh?
Pero también hay una realidad, y es que la objetividad, que es uno de los grandes tesoros de los periodistas, de los informadores, no debe ser... Bueno, ya parece que... Tampoco es una cosa absoluta, ¿no? Y cuando tú miras una cosa, si yo miro este micrófono desde aquí, yo estoy viendo esto, pero tú estás viendo esto. Yo voy a contar este micrófono y tú vas a contar aquel. Y eso lo tenemos que aceptar todos. Que la objetividad tiene prismas, tiene visiones, y tiene carencias. La objetividad es una actitud. Luego a veces falta cuando cada uno quiere aparecer. Efectivamente, y bien contado. Y ahora ya me callo. Voy a hablar un poquillo para introducir un poquito y... Bueno, empezamos. Hola, bienvenidos a una edición más del programa de podcasting del Colegio Público San Bartolomé de Marcilla. Y tenemos hoy, bueno, hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros nada más y nada menos que la presidenta del Gobierno de Navarra, Ursula Barcos. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que muy bien. Encantada de estar con vosotros hoy aquí. Estamos también nosotros encantados de que haya aceptado nuestra invitación. Es un día importante para el centro, para nosotros profesores y para los alumnos. Y bueno, yo creo que será una experiencia bonita y que saldrá bastante bien. Y ahora vamos a pasar ya a los verdaderos protagonistas del micrófono de este programa, que son los alumnos, y empezamos. Venga, Alex. Muy buenas tardes, Josué. Me llamo Alex y yo voy a empezar haciéndote las preguntas sobre tu personalidad. ¿Eras buena estudiante cuando eras niño? Era un poco bagurcia, es decir, no llegaba a suspender, pero era un poco bagurcia. ¿Sabes qué sí era? Era una lectora voraz, yo leía mucho. Y seguramente eso me ayudaba a trabajar o a sacar los cursos con poco esfuerzo. Pero la verdad es que merece la pena. De una manera u otra, merece la pena mucho estudiar y hacerlo con ganas. Es al final la base del futuro. Y es importante leer también. Si se me permite el consejo, lo hago. ¿Qué estudiaste? Estudié periodismo. Yo hice la carrera de Ciencias de la Información. Hice el bachiller por letras, con mates, pero luego hice Ciencias de la Información aquí en la Universidad de Navarra. ¿Cuándo decidiste dedicarte a la política? Pues fíjate, ya era bastante mayor, porque yo trabajé como periodista, hice toda mi carrera profesional como periodista en diferentes medios de comunicación. Yo trabajé en Televisión Española, trabajé en un periódico que había entonces Navarra Hoy, en Radio Nacional y luego en Euskal Telebista, que es donde hice la mayor parte de mi carrera. Yo no entré a la política hasta los 40 años. Y la verdad que lo hice cuando vi que había un proyecto en el que, bueno, yo podía compartirlo y en el que yo tenía algo que aportar. Yo pensaba que podía aportar algo y esa fue la decisión que tomé. ¿Y por qué decidiste dedicarte? Pues porque creo que la política, a pesar de que ahora no está muy bien vista, es verdad, pero la política es muy importante en una sociedad democrática. Al final se trata de trabajar para ordenar el futuro de tu sociedad, para ayudar en ordenar el futuro de tu sociedad. Y en aquel momento yo tenía unas circunstancias personales que me permitían aportar en ese proyecto, y yo creo que es muy importante que en una etapa de la vida, y cuando uno se lo puede permitir, no siempre es posible, por circunstancias familiares, por circunstancias profesionales, pero cuando uno se lo puede permitir, ¿por qué no aportar a tu sociedad? Puedes acertar o no, puedes hacerlo bien o no, pero intentar aportar algo a tu sociedad, yo creo que eso es muy importante. Y la política debería ser eso. Y para muchos de nosotros, no tengo ninguna duda, estoy viendo al alcalde de Marcilla, creo que en mi caso también, para muchos de nosotros, no tengo ninguna duda, es eso. Sabemos que hace unos años pasaste por una grave enfermedad. ¿Qué consejo darías a las personas que están en esa situación? Bueno, la primera de todas es que yo creo que es mejor que dejemos de llamarle grave enfermedad y que le llamemos cáncer, que se llama cáncer. Y cáncer es una palabra que a todos nos da muchísimo miedo, porque hasta hace muy poco tiempo cáncer era que te ibas a morir seguro. Y ahora no es así. ¿Sabes qué me dijeron cuando me contaron que tenía cáncer? Que me pegó un susto, horroroso, y además me eché a llorar, ¿no? Pero cuando me dijeron, esto se cura, te vas a curar. Va a ser un tratamiento duro, va a ser un año difícil.
difícil, pero te vas a curar y es muy importante. El consejo, pues eso, que no dejen de vivir, incluso mientras están con el tratamiento, que a veces es muy difícil, que sigamos disfrutando de la vida, que es muy bonito. ¿Cuáles son tus hobbies? Me gusta mucho leer, ya os lo he dicho, me encanta el cine y me encanta pasear. ¿Tienes mucho tiempo libre? No, voy a decirlo fuerte, no. No, ahora ya sabemos que no es el momento. A veces hay que planteárselo así, ¿no? A veces en la vida hay etapas en las que bueno, asumes un reto y sabes que tienes que darle algo también de tu vida personal. En este caso, el tiempo, por cierto, no solo tuyo, a veces el tiempo de mi familia. Yo tengo un hijo un poco mayor que vosotros, tiene 14 años, y a veces me da rabia que me pierdo algunas cosas buenas suyas. Pero también es verdad que, bueno, todos sabemos dónde está la madre y aportamos todos en casa también. Ahí también es muy importante que a veces os planteéis que los retos de vuestros padres y vuestras madres, sus momentos buenos, sus momentos malos, también son un poco suyos y podéis ayudar. Eso es chulo, eso es bonito. ¿Qué tal lleva lo de ser presidenta y estar siempre bajo la lupa de la prensa? Sí, no te creas, no es fácil. También es verdad que yo venía de un mundo, yo era, como os decía antes, periodista, y yo era periodista de televisión en informativos. Y estaba acostumbrada a salir en la tele y por lo tanto a que de alguna manera u otra se me reconociera. A lo mejor ahí tuve una escuela que me ayudó un poquito. Pero sí, la verdad que a veces se hace difícil, otras veces es muy bonito el encontrarte con gente que te reconoce para decirte, oye, pues que está de acuerdo o que no lo está. Bueno, está bien el que te permita un contacto más directo, ¿no? con la gente. ¿Tiene usted una mascota? Y además tengo una bronca muy gorda con mi marido y con mi hijo, porque ellos quieren perro y yo ya sé quién va a terminar paseándolo a las 11 de la noche y he decidido que no. Que también hay que tener, cuando uno tiene una mascota, un perro, un gato, un animal en casa, tiene que saber que tiene tiempo para cuidarlo, por lo menos. Y yo ahora no lo tengo. Y ya sé quién va a terminar cuidándolo. ¿Cuál es su libro favorito? Es muy difícil, tengo muchos. Siempre cuento que uno que me llamó la atención, yo era cría y un poquito mayor que vosotros, pero bueno, un poquito más. Fue un libro de Eduardo Mendoza, la verdad, sobre el caso Sahueta, que es una novela negra, y me pareció, por la estructura que tiene narrativa, es un libro que me enganchó mucho y siempre lo recomiendo y lo regalo mucho, pero hay 1000 libros preciosos, ¿no? Yo qué sé, luego, no sé, habrán empezado ya literatura, pero yo qué sé, claro, la literatura española es una preciosidad, es una locura y hay cosas preciosas para leer. Por supuesto la literatura universal, pero en castellano hay cosas muy bonitas. ¿Y su grupo de música favorito? Pues ahí me pierdo un poco más, ahí a lo mejor no tengo los gustos tan definidos, escucho un poco de todo y en cualquier momento, sobre todo si me meto en la cocina. Encantada de conocerte, Un placer, presidenta. Me llamo Safa. Hemos leído en la prensa que el Colegio Público Elvira España ha creado, junto a los padres, un protocolo sobre las tareas escolares para que sean más racionales y faciliten más la conciliación familiar. ¿Qué opinas sobre las tareas? ¿Hacías muchas tareas en tu etapa escolar? Hacíamos más que ahora, yo creo, se llevaba más tarea a casa de lo que se lleva ahora. Yo diría que en la conciliación escolar, esto es una opinión personal, pero en la conciliación escolar, en la conciliación familiar, vuestra educación es un elemento importantísimo. Importantísimo. Y a veces a los padres y a las madres nos toca hacer un pequeño esfuerzo, pero creo que lo hacemos gustosísimos, ¿no? En ese sentido, creo que la conciliación debe ser el primer elemento cuando miramos a este asunto. Y lo de las tareas, pues yo creo que en el colegio, en la escuela, no solo nos han enseñado de críos contenidos, datos, valores también nos enseñan la cultura del esfuerzo y del trabajo. Yo soy partidaria de que, hombre, ningún exceso es bueno, seguro, pero aprender a trabajar un poquito en casa también nos viene bien. Buenos días, Josué. Me llamo Nemerino. Hace poco el Parlamento Foral aprobó una declaración apoyando el colectivo transexual, especialmente los niños. ¿Qué medidas cree que deberían tomarse para apoyar a estos colectivos? Cualquier colectivo que represente a una minoría que tiene en la sociedad, bueno, pues algún tipo de rechazo en ocasiones o falta de visibilización simplemente, yo creo que es importante
importante que todos nos pongamos de acuerdo en convivir para cualquier, como digo, colectivo, para cualquier minoría, pero al final para el conjunto de la sociedad. Saber convivir es algo que nos enriquece a todos y por lo tanto a veces cuando un colectivo, en este caso el LGTB, hace una reivindicación, creo que el resto de la sociedad debiéramos entender que lo que nos está dando es una oportunidad de convivencia y creo que eso es esencial. ¿Qué opina de la campaña de Chrysalis sobre la transexualidad infantil? Hemos leído que fue bastante polémica. Es una campaña muy difícil, es muy polémica y yo no tengo ninguna duda que cualquier tipo de iniciativa rompedora tiene aciertos y a veces tiene desaciertos. No sé si es el caso, pero es verdad que campañas como la de Chrysalis nos ponen a todos en un punto de reflexión bueno, que a veces nos genera un cierto vértigo, ¿verdad? Pero creo que es importante que miremos las cosas de cara, que vayamos también avanzando en acertar en todas las medidas y que sin ninguna duda eso lo vamos a hacer entre todos, ¿no? Hola, me llamo Sofía. El gobierno aumentará el peso del euskera en contrataciones y ayudas. El gobierno afirma que gastará en 3 años 10,8 millones de euros para promover el uso y el desarrollo del vascuence. ¿Qué beneficios obtendremos si se implanta el modelo de todo Navarra? ¿Y qué inconvenientes? Vamos a ver, el modelo D no se va a implantar en toda Navarra, salvo que padres y madres quisieran. Y desde luego ese no es un horizonte que yo creo que podamos ver en estos momentos. Padres y madres eligen para sus hijos la educación que entienden es la mejor para ellos, siempre en colaboración, y así debe ser, con la comunidad educativa, y por lo tanto el modelo educativo que quieren para sus hijas e hijos. Y desde luego yo no veo en estos momentos un horizonte en el que en Navarra el 100% de los padres y madres de escolares pidan modelo D para sus hijos e hijas, lo estamos viendo claramente. Por lo tanto, no hay ninguna intención por parte de este gobierno, no ya de no llevar el modelo D a todo Navarra, sí el permitir que en todo Navarra exista esa oportunidad, pero no ya de no llevar el modelo D a todo Navarra, sino de imponer a nadie la educación de sus hijos, todo lo contrario. ¿El euskera qué ventajas tiene? Pues la que tiene aprender cualquier lengua. Primero, que no ocupa lugar. Cuando decimos que el saber no ocupa lugar, ciertamente el aprendizaje de idiomas no ocupa lugar, pero diré más, el aprendizaje de idiomas, de lenguas, y en estos casos de nuestras lenguas, que son el castellano y el euskera, yo creo que nos permiten tener una mayor capacidad para el aprendizaje de otras lenguas. Yo creo que en Navarra tenemos oportunidades, el conjunto de la sociedad. Tenemos, bueno, primero una obligación, la de daros a vosotros, los más jóvenes, esa educación que os permita ser muy fuertes el día de mañana a la hora de construir vuestro futuro y que os permita ser muy fuertes también para hacerlo felices. En eso yo sí creo que el hecho de que tengáis capacidad de hablar otros idiomas, que seáis multilingües, es muy importante. Y es verdad que para el multilingüismo la mejor base es un bilingüismo, pero eso es una opción siempre personal. ¿No cree que el exigir el euskera para los trabajos públicos perjudica a los habitantes de la Ribera? No, de ninguna manera. Primero porque no se está pensando en exigir el euskera para unos trabajos públicos sino para otros. Se está pensando en que la Administración de Navarra sea capaz de atender al conjunto de la ciudadanía y en unas partes también en euskera. Ya hay gentes de la Administración Pública de Navarra que hablan euskera a pesar de que su perfil no está así reconocido. Es simplemente ordenarlo. Y luego, hombre, ciertamente si uno quiere pues ser técnico de euskera en el Ayuntamiento de Pamplona, pues tiene que hablar euskera. Y si quiere ser profesor de alemán en la Escuela Oficial de Idiomas, tiene que hablar alemán. Y si quiere ser, pues no sé, cirujano en el complejo hospitalario, tiene que estudiar medicina y mucho, por cierto, hincar codos. Claro, tenemos que aprender cosas, pero no se está pensando de ninguna manera en hacer una apuesta de contratación con perfiles solo en el euskera, sino que se está pensando en ordenar una situación que yo creo debía haber sido ordenada mucho antes. Y desde luego, no, de ninguna manera se está pensando que quien no habla euskera no pueda tener trabajo o no pueda acceder a la administración. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Buenos días, Usue. Mi nombre es Diego y últimamente la Policía Foral ha tenido que intervenir en algunos partidos de fútbol infantil y por algunos casos de violencia, incluso de padres. ¿Qué piensa usted de este fenómeno? ¿Qué medidas podría tomarse desde el gobierno foral? Bueno, pues que como fenómeno no tiene nombre, francamente.
Yo creo que aquí tenemos que ponernos todos muy serios, todos muy serios. También vosotros cuando vais a jugar al fútbol y vemos alguna actitud que no nos gusta. Pero desde luego pues yo lamento profundamente cuando veo que padres o madres puedan estar implicados en un momento de tensión. Sí es verdad que estamos viviendo un momento social difícil, con una crisis que lleva mucho tiempo golpeando a la gente y eso merma los ánimos, pero todo tiene un límite y desde luego el límite está clarísimamente. Si hay algún sitio que pueda ser un escenario claro de límite es el campo de fútbol donde están jugando tus hijos y hijas un partido. Eso tenemos que decirle todos que no. Y el gobierno también trabajar lógicamente en todos los ámbitos, en todas las áreas en los que eso tiene que ser detenido, desde la educación hasta la última de las medidas, pero que es muy importante, que es que nuestra policía, que la policía foral esté también un poco al loro de que estas cosas pues no ocurran. Buenos días, me llamo Javier Castillo y mi pregunta es: ¿cuál es la postura del Gobierno de Navarra respecto al TAF y el Canal de Navarra? ¿Las dos cosas? Esto es tela, ¿eh? Esto son muchas preguntas en el Parlamento, te lo aseguro. Pero clarísimamente, primero con respecto al Canal de Navarra. El objetivo claro es primero agua de calidad y agua a buen precio para la ribera. En estos momentos la ribera tiene una carencia desde hace muchas décadas de agua de calidad para agua de boca importante. ¿Con cualquier proyecto? No puede servir cualquier proyecto. Tiene que ser un proyecto operativo, tiene que ser un proyecto que mire al futuro, que mire a las necesidades que vamos a tener en agua de boca, en agua de riego y en agua para la industria, y tiene que ser un proyecto que nos ponga el agua en la ribera a un precio que los navarros, en este caso las riberas y los riberos, podamos pagar. Si no, nos estaríamos equivocando. ¿Qué es lo que hemos hecho desde que llegamos al gobierno en verano de 2015? Empezar a estudiar, a planificar un poco un proyecto que venía de antes y que tenía unas dimensiones que los propios gobiernos anteriores, tanto el gobierno central como el anterior gobierno de Navarra, en el año 2013 habían decidido parar un poco para ver si efectivamente había que replantearse el proyecto. Eso es lo que hemos hecho nosotros y ahora hemos pasado a una segunda fase. Vamos a ver qué dimensión queremos. Sabemos qué dimensión queremos para el agua de boca, porque sabemos cuántos habitantes somos, cuántos ciudadanos somos en la ribera de Navarra y tenemos que saber ahora una proyección demográfica. Eso es relativamente fácil de calcular. Ahora tenemos que hacer otro cálculo. Primero, hablar con los agricultores, hablar con los labradores, hablar con los regantes. Y tenemos que saber, los regantes, qué tipo de infraestructura quieren, cuánta agua van a necesitar, hacer también una proyección del futuro. También le corresponde al gobierno de Navarra, pero no solo, tenemos que hablar con la gente de la ribera, con los regantes. Y luego tenemos que hacer una proyección, una prospección de industria. ¿Qué tipo de industria entendemos que se va a asentar aquí? ¿Qué tipo de cantidades de consumo necesita? Y por lo tanto trabajar en ello. Y en eso estamos y por lo tanto adelante con el Canal de Navarra en unos términos, yo diría que más razonables y racionales. Seguro que habrá críticas desde otras posiciones, pero creo que todos estamos de acuerdo en el objeto final y creo que todos estaremos de acuerdo, terminaremos estando de acuerdo en que la sobredimensión de determinadas obras no nos venía bien. Esto tendremos ocasión seguro de hablar. Con respecto al TAP, mira, yo lo que creo que Navarra no necesita, y se está viendo ya en el conjunto de España, porque nos está pegando Europa unos tirones de orejas, es un tren de alta velocidad solo para pasajeros, con trayectos a velocidades de 300, 280, 300 kilómetros por hora, para bajar, para que os hagáis una idea, porque podéis conocer algo, de Madrid a Sevilla. No, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos un tren que nos permita, primero, centrarnos en las altas prestaciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de poder transportar también mercancías. Sabéis que España es uno de los pocos países en Europa que tiene un menor transporte de mercancía por carretera que por línea ferroviaria. Tiene una explicación. Nuestra orografía es muy diferente a la, por ejemplo, a la francesa, que está pensada, yo creo que es una zona que está pensada para el tren. Y cogen tiralíneas, tiran, hacen vía y adelante. Pero además han tenido la previsión de trabajar también un transporte ferroviario que permita el transporte de mercancías. Es muy importante porque nos va a hacer, primero, más competitivos medioambientalmente, más competitivos económicamente y, sobre todo, necesitamos un ancho de vía que nos conecte con Europa. Sabéis, esto viene de largo y ya os lo explicaré en su momento,
que la península ibérica tiene un ancho de vía diferente al de Francia, tiene su explicación y seguramente lo habla muy bien de nosotros o de nuestros antepasados, pero esta es la verdad y entonces nosotros no podemos conectar trenes directamente. Eso es lo que queremos cambiar ahora y lo podemos hacer con ese proyecto de altas prestaciones. Y en ese dibujo, por supuesto, Navarra tiene que estar en el corredor cantábrico-mediterráneo. Pero como digo, con estos cambios, porque ¿qué diferencia hay si yo voy de Pamplona a Barcelona en alta velocidad como pasajera a 220 km por hora o si voy a 300? Que voy a ganar 10 minutos, 15 minutos, pero ¿qué diferencia hay en la factura que yo firmo y en la deuda que yo dejo para las siguientes generaciones? Mucha y muy importante. Ahora bien, esto no quiere decir que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Esta es la posición que yo mantengo, esta es la posición que mantiene el gobierno y este es el trabajo que hemos consensuado con otros grupos parlamentarios y en el que yo creo que nos encontraremos el grueso de los grupos parlamentarios a futuro. ¿Más? Señora, ¿Repites? Señora Presidenta, Sí. ¿para cuándo la gratuidad de la P15? Pues mira, primero para los habitantes, hombres y mujeres, vosotros también y a futuro de la Ribera, no es gratuito, pero tiene una serie de bonificaciones muy importantes, porque creo que debe ser así, muy, muy importantes. En segundo lugar, la gratuidad no puede decidirla el gobierno, porque hace un tiempo se decidió vender la mitad de la empresa que sostiene la AP15, que se llama Audenasa. Se decidió vender la mitad y hoy pertenece a una empresa privada y la otra mitad al gobierno. El gobierno no puede tomar esa decisión en solitario. En segundo lugar, como digo, el gobierno sí puede hacer lo que hace, que es buscar la manera de no penalizar a los ciudadanos de la Ribera en sus trayectos en la AP15, que no ocurre lo mismo en el sentido contrario. Y en tercer lugar, sí que tenemos que iniciar todos conjuntamente una reflexión en torno a las carreteras y a lo que cuestan las carreteras. Seguramente lo que es injusto con respecto a los ciudadanos de la Ribera es que estén pagando el peaje en sombra que se dejó para otras autopistas. Y eso lo tenemos que ordenar y que lo paguemos conjuntamente, pero no algunos 2 veces. Y eso sí lo vamos a mirar esta vez. Hola, me llamo Javier. Hemos leído que se están moviendo las laderas del pantano de Yesa después de 4 años de obras. ¿Corremos peligro los que vivimos aquí? Hombre, yo entiendo que no y te aseguro que en eso estamos trabajando y de manera muy intensa con el Gobierno de España, que es el responsable de la obra que se está haciendo. Ayer mismo, las consejeras de Medio Ambiente y de Presidencia de Función Pública que es la encargada de la seguridad de esta comunidad, han estado con la ministra Tejerina, con la ministra de Medio Ambiente, y le han propuesto que creemos un grupo de trabajo conjunto para estudiar cómo se está moviendo esas laderas en las obras de recrecimiento que se están llevando a cabo en Yesa. El Ministerio nos asegura que no hay riesgo. Nosotros queremos la mayor de las seguridades, por supuesto para Marcilla, pero por supuesto para toda Navarra. Fijaros pues en qué situación están viviendo en Sangüesa o en fin, son cosas que queremos o entendemos que las administraciones, los políticos estamos obligados a dar a la ciudadanía, que es tranquilidad también en las obras que se están haciendo. Nosotros sí planteamos que esas obras de enriquecimiento también se bajen un poquito el ritmo en tanto en cuanto no tengamos informes definitivos y sobre todo que satisfagan a todas las partes y fundamentalmente que den tranquilidad a la población. Como os digo ayer mismo, vamos a ver si somos capaces de trabajar conjuntamente, que yo espero que sí. Hola, me llamo Lucía. En el diario de noticias podemos leer el siguiente titular. La delegada del gobierno amenaza con impedir que la ikurriña vuelva a los pueblos. ¿Usted cree que la ikurriña representa a todos los navarros y es un símbolo de Navarra? No, la ikurriña no representa a todos los navarros y en términos oficiales no es un símbolo de Navarra y por eso dejé bien claro en el Parlamento una pregunta que se me hizo recientemente que en los edificios del gobierno de Navarra y edificios públicos no se plantea a nadie, desde luego no mientras yo sea la presidenta del gobierno de Navarra, no mientras Navarra sea la comunidad que hoy es, la sociedad que hoy es, a que haya una sola ikurriña en los edificios del gobierno de Navarra, en los edificios oficiales. Ahora bien, lo que nosotros estamos tratando de trabajar en el Parlamento es algo que nos han pedido muchos ayuntamientos. Ayuntamientos como Liza, ayuntamientos como Lesaca, ayuntamientos como Alsasua, Echarri, Aranaz, y podría seguir con una lista Vera, Baztán, con una lista amplísima, que son ayuntamientos tan navarros como el Ayuntamiento de Marcilla,
el Ayuntamiento de Tudela, el Ayuntamiento de Cortes, el Ayuntamiento de... Podemos seguir con otra lista amplísima y todos igualmente navarros. ¿Por qué no van a poder en Leiza, si la mayoría del Pleno así lo decide, elegida democráticamente y en un acuerdo democrático, poner la Ikurriña si la sienten también como propia con la bandera de Navarra? Que lo que nadie se plantea es quitar la bandera de Navarra, ni quitar los otros símbolos que la ley obliga, en cualquier caso, pero nadie se plantea quitar la bandera de Navarra. ¿Podemos pensar de verdad que las vecinas y los vecinos de Marcilla somos más navarros que las vecinas y vecinos de Leiza? Yo creo que no. Yo creo que tienen el mismo derecho. Y si podemos dar satisfacción a todos, creo que es importante que podamos convivir y podamos verlo bien. La delegada del Gobierno hace una lectura siempre más restrictiva de lo que es la aplicación de la ley. Yo creo que se equivoca. Los tribunales decidirán y dirimirán. Pero en cualquier caso, hay algo en lo que no nos podemos ni nos debemos equivocar nunca. En saber que nuestra tierra, Navarra, es muy plural, que tiene sentimientos en lo político, en lo lingüístico, en lo gastronómico, en lo deportivo, en lo que en muchos casos nos unen y en otros nos diferencian, pero no nos pueden dividir y no nos dividen. Y yo creo que eso es importante que lo aprendamos. Vosotros tenéis esa arma preciosa en la mano para el futuro, que es saber que nuestra pluralidad es una de nuestras mayores riquezas. ¿Estamos pensando en que alguien ponga la Ikurriña en el Ayuntamiento de Tudela? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Serán los tudelanos y las tudelanas quienes decidan qué quieren hacer con los símbolos con los que se sienten más representados en los balcones de su ayuntamiento. Pero yo quiero lo mismo para Leiza o para Lesaca o para Alsasua. Lo mismo. Que es ser navarros en nuestra diversidad. Uxue, pero si a usted le gustaría poner en Alsasua y en estos pueblos la Ikurriña, se podría organizar un referéndum para esto. Yo no he dicho que a mí me gustaría que Alsasua ponga la Ikurriña, con mis sentimientos, lógicamente, como presidenta de Navarra, a lo que estoy obligada es al respeto a todos ellos y al respeto a las mayorías democráticas. Yo he dicho que si hay mayorías en los ayuntamientos que quieren ver otras banderas, en este caso la Ikurriña tiene una razón de ser, no es solamente la bandera de otra comunidad, es un símbolo que a muchos navarros les hace sentir, pues ¿por qué no? Que les demos el espacio legal, que por cierto, que los navarros ya tuvimos en años pasados, antes de 2003, ya existía esa posibilidad, volvamos a esa situación, eso es lo que planteamos. Hola, soy Enrique. Según el diario Expansión, Cataluña, Navarra y País Vasco lideran las fugas de empresas a otras comunidades y, a la vez, según el diario de noticias, Navarra es la comunidad donde más empleo se crea y más contratos indefinidos. ¿Qué medidas se pueden tomar desde el Gobierno de Navarra para evitar que se marchen empresas? ¿Por qué cree que esto pasa en estas comunidades principalmente? ¿Qué se puede mejorar y qué se ha hecho bien? Bueno, vamos a ver, las dos noticias son ciertas. Las dos noticias tienen un sustento cierto, quiero decir, tienen una base de datos cierta. Y esto es muy importante en el turismo y en la información que recibimos, ¿no? Porque hay veces que hay noticias que son pura falsedad, no. Pero es cierto que la noticia del diario Expansión, que es de hace muchos meses y nos ha repetido, la noticia del diario Expansión se refiere al informe de una auditoría en la que está hablando no de desaparición de empresas o de salidas de empresas, sino de cambios de domicilios. De cambio de domicilio de empresas que primero no quiere decir ni que cambie necesariamente el domicilio fiscal, aunque no se está produciendo, ni que cambie, mucho menos, que es lo más importante, el domicilio laboral, por decirlo de alguna manera, la realidad laboral. Es decir, hay empresas que cambian la razón social, y es cierto, en eso se basaba esta información, pero lo cierto es que Navarra en estos momentos está creciendo y está creciendo bien, y lo explico. Navarra tiene una situación en generación de empleo y en creación de empresas menos efervescente que el resto del Estado, pero más solvente. Y lo voy a explicar, a ver si lo digo con palabras claras. No tenemos un turismo tan fuerte como tiene pues, toda la costa del Mediterráneo español o incluso la del Cantábrico. Evidentemente, ese no es nuestro fuerte. Tenemos otro tipo de turismo también muy interesante y yo creo con mucho futuro, pero no tenemos esa fuerza
en que el turismo impregna la economía. ¿Qué ha ocurrido? Han sido años en el que en el conjunto del Mediterráneo ha habido pues problemas con el terrorismo yihadista que ha llevado a que una gran parte de ese turismo haya pasado al turismo español, porque es un turismo de calidad, es un turismo a buen precio, es un turismo que garantiza buen tiempo y tiene muchas grandes virtudes. ¿Qué ocurre? Que eso ha permitido crecer de manera muy importante. Y está muy bien, y está muy bien. No necesariamente de manera sólida, y eso quizá me preocupa. En Navarra tenemos otro tipo de crecimiento. Es un crecimiento que va más despacito, por aquí, tipitapa, y sobre todo tiene mucha fuerza en el empleo industrial. En Navarra, en industria, en estos momentos, y hemos recuperado posiciones, estamos en empleo industrial prácticamente en pleno empleo. En empleo agrícola prácticamente en pleno empleo. En ratios europeas importantes. Y sin embargo, en servicios, turismo y en otro tipo de sectores como es la construcción, ahí estamos algo más rezagados. Y sin embargo, el crecimiento es mucho más sólido, es más importante, da más riqueza. El pasado mes de febrero hemos visto cómo en Navarra ha aumentado o ha bajado el número de desempleados en 300 y pico personas, y ha aumentado el número de afiliaciones en la Seguridad Social, que este es el dato importante, porque las personas que de verdad están trabajando, en 1.600 personas. No es cierta que la economía navarra en estos momentos esté sufriendo fuga de empresas. Es más, os diré que las empresas navarras son las que tienen mayor índice de permanencia en el tiempo, es decir, no se crean y desaparecen empresas a la misma velocidad que en otros puntos, y lo que este gobierno ambiciona para Navarra es que nos movamos en ratios europeos y ahí vamos a seguir estando. Buenos días, Presidenta. Me llamo Raúl. ¿Podremos estudiar cuando seamos mayores medicina en la UNA? ¿Es viable? Absolutamente viable, no de hoy para mañana, y desde luego hay una cosa clara, fijaros. Esto me lo contaba el otro día el consejero Domínguez, Fernando Domínguez. Yo pensaba que es que en las facultades, en el conjunto del Estado, en el conjunto de España, en las facultades se estudiaba medicina y los estudiantes se iban. ¿Qué va? Es que están saliendo pocos estudiantes de medicina para las necesidades reales de la sociedad. En el conjunto del Estado, en el conjunto de España, salen cada año 4.500 estudiantes de medicina y necesitamos más de 7.000. No es que se vayan, es que no tenemos. ¿Es viable en Navarra? Absolutamente, porque hace falta tres cosas, como lo he estudiado mucho, es un tema muy bonito. Hace falta tres cosas fundamentalmente. Una, tener un centro de prácticas, una clínica, un hospital. Tenemos uno de los mejores. El complejo hospitalario de Navarra con el hospital de Tudela. Tenemos uno de los mejores centros hospitalarios públicos, donde quiero recordar que también hacen prácticas, y la vocación es que sigan haciéndolas, no hay ningún problema, los estudiantes de la Universidad de Navarra. Uno de los mejores. Dos, necesitamos profesorado, lo tenemos en el complejo hospitalario de Navarra, y luego en una gran parte de investigadores que en estos momentos, y debido a la crisis, están reubicándose y buscando otras salidas. Y tres, tenemos vocación y futuro de hacerlo. Tenemos la necesidad y tenemos la convicción. Así que yo no te digo que esta legislatura vamos a ver la Facultad de Medicina ya terminada, pero sí te aseguro que esta legislatura vamos a ver la Facultad de Medicina encarrilada. Es razonable, nos lo podemos permitir económicamente, podemos seguir colaborando con la Universidad de Navarra absolutamente como lo hemos venido haciendo, y sobre todo tenemos que dar respuestas a necesidad. ¿Tú vas a hacer medicina? No. Ah. Pero estará muy bien. Buenos días, Presidenta. Hace unos años mi padre, Usue, te pidió ayuda para solucionar un problema de custodia. Soy Valentina Sánchez y hoy tengo la oportunidad de agradecerte el esfuerzo e interés en el proceso. Gracias. Y ahora va mi pregunta. Hemos visto por los medios de comunicación que las personas que esperan más de 6 meses para una operación han aumentado un 60%. ¿Es esto cierto? ¿Podremos los niños tener pediatra de urgencias alguna vez en el área de Martí y Peralta? Perdóname, porque no te he hecho caso a la pregunta, porque te he quedado como quién eres. Sí, y bueno, luego te cuento. No, hubo mucha gente que os ayudó y yo estoy muy contenta. Y entre otras personas que no tenía que ver, pero me ayudó mucho, una persona que ha fallecido que se llama Carmen Chaco, que falleció ayer. Y estuvo también, porque tenía muy buena relación con ella y pedí un poco de ayuda en el gobierno y
En fin, bueno, de conocerle. Disculpa la pregunta. Hemos visto por los medios de comunicación que las personas que esperan más de 6 meses para una operación han aumentado un 60%. ¿Es esto cierto? ¿Podremos los niños tener pediatra de urgencias alguna vez en el área de Marcilla y Peralta? Vamos a ver, son dos preguntas. A la primera, ¿es cierto que han aumentado las listas de espera de operaciones? Sí, ¿por qué? Una explicación. Porque estamos trabajando para terminar con las listas de espera en primeras consultas y eso, lógicamente, mientras trabajamos, nos hace tapón en otras áreas, como en este caso aquellas personas que necesitan una intervención quirúrgica, que lo estamos solventando también. Os contará gente, y lo podréis ver a lo mejor vosotros mismos en alguna ocasión, que empezamos a hacer operaciones sábados y domingos, que empezamos a hacer operaciones en otros centros concertados con personal del complejo hospitalario. Estamos poniendo la máquina en fin, con velocidad crucero, pero tiene esta circunstancia que cuando desatascamos una lista de espera, en algunos se nos incrementa, pero vamos trabajando en ella. Con respecto al área de pediatría de Marcilla y Peralta, no me atrevo a decirte nada porque no lo sé, pero me quedo con el recao, lo hablo con el consejero y yo me preocupo de mandaros un mensaje con lo que me cuente el consejero. ¿Te parece? Hecho. Hola, Josué, me llamo Marta. Actualmente parece que se asocia la belleza a la delgadez. Esto nos ha impactado mucho. ¿Hay que ser delgado o delgada para estar a la moda? Pues, por lo visto, para estar a la moda sí, salvo si somos capaces de crear otras modas nosotros también. No siempre es fácil. Y es verdad que a veces cuando engordamos un poco, a mí me ha pasado, y no nos vemos pues como antes, nos imponen unas modas. Fíjate, a mí me pasa con el pelo, como la moda dice que las mujeres tenemos que tener pelo, pues yo me veo muchas veces muy fea. Pero yo creo que hay que estar contento y, en fin, no sé, satisfecho con uno mismo, incluso cuando no te ves según el dictado. Y desde luego hay hombres y mujeres gorditos que son guapísimos. Yo creo que eso no lo puede dudar nadie. Pues lo que hay que hacer es sacarse partido y plantar un poquito de cara a esas modas. Plantar un poco de cara. Porque a veces, y no es ninguna tontería, algunas de esas modas nos llevan a problemas físicos muy importantes. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Buenos días, Josué. Me llamo Maite. Últimamente vemos en la tele muchas mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas. Como mujer me preocupa el futuro. Si llego a estar en esa situación, ¿tiene el gobierno de Navarra las suficientes herramientas o recursos para ayudar a esas personas? ¿A dónde tienen que acudir? Se nos ocurre que el Departamento de Educación organice talleres por todos los colegios para educarnos sobre ese tema. Y esa es el arma fundamental contra la violencia machista en la educación. Y ahí dices bien, tenemos el gobierno de Navarra, o el gobierno de España, o el ayuntamiento, o los ayuntamientos, o tenemos las herramientas suficientes. No, si las tuviéramos no se produciría esa violencia. ¿Tenemos que conseguirlas? Sí, porque tenemos que terminar con una violencia de esas características, que además tiene muchas variables y muchas variantes. Vemos el aspecto más terrorífico, que es el de la muerte, el del asesinato, pero no creáis, hay mucha violencia que se ejerce sobre las mujeres, simple y llanamente afectándoles en su vida diaria, en su desarrollo personal, y con todo eso tenemos que trabajar. ¿Cuál es la mejor arma? La educación, sin ninguna duda, y la convicción de que esta sociedad trabaja mucho mejor juntos y juntas, todos haciendo, aportando en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras condiciones y de nuestras circunstancias, también nuestra circunstancia de género. Y por lo tanto, ahí hay que mantenerse muy firmes, muy firmes, chicas y chicos. Josué, un tema muy de actualidad y muy preocupante, el bullying. ¿Tú has sufrido? ¿Algún compañero tuyo lo ha sufrido? ¿Cómo lo podemos remediar? Claro, yo ya tengo unos cuantos años. En mi tiempo no se llamaba bullying, pero yo sí recuerdo, yo no lo he sufrido, pero yo sí recuerdo una compañera en mi clase que lo sufrió pues, un maltrato por parte del resto de los alumnos, y a veces por pura cobardía. Y eso es algo que nos tenemos que... Yo me acuerdo, fíjate, de esa compañera, de esa amiga, que un día pues habían venido a buscarnos, si volveríamos de alguna excursión o algo así, habían venido a buscarnos los padres y madres al
a la Icastola y en la Icastola San Fermín, habían venido a buscarnos y apareció su padre con vosotros me conoceréis, a lo mejor con un 2 caballos. Y como era pues esta chica, se empezaron a reír. Y yo pensaba para mí, que no vean el de mi padre, que tenía un tastado, que no vean el de mi padre. En lugar de decir, ¿qué pasa? Hay que plantar cara. Hay que plantar cara. El bullying no solo lo ejercen quienes actúan, el bullying también lo ejercemos cuando nos callamos. Hoy, por suerte, aquella mujer es una compañera de clase, y cuidado, tampoco fue una cosa, éramos clases muy pequeñitas, eran otros tiempos, pero es una mujer, pero lo recuerda y lo hablamos. Hoy han pasado muchos años, lo recuerda y lo hablamos entre compañeros. Y yo siempre recuerdo, y además esto del coche y los cuentos lo he contado a ella, y yo creo que es muy importante que no seamos cobardes. Cuando a un compañero, cuando a una compañera le hacen bullying, aunque no sea nuestro amigo, hagamos piña, hagamos grupo. Tampoco solos, yo entiendo que a veces es difícil, pero hagamos grupo y piña con él y con ella. Eso no seamos cobardes, ¿vale? Vamos a leer algunos titulares que nos crean mucha confusión. Vale. Primero, el cuartipartito solicita que se desmantele el polígono de Tiro. Segundo, Defensa confirma que cumplirá el contrato con Bardenas hasta 2028. Tercero, satisfecha con que Defensa confirme el acuerdo del polígono. Cuarto, Bardenas batió en 2016 su récord de visitantes con un total de 56.094 visitantes. Qué lío, ¿no? O sea, se dispara en un parque natural donde hay mucho turismo. ¿Es más importante el dinero que la seguridad de los habitantes de la ribera? Mira, si por mí fuera, pero no depende de mí, y aquí también hay que tener mucho respeto por los congozantes, si por mí fuera, dependiera, lógicamente ese polígono de tiro no estaría ahí. Polígono de tiro aéreo y bombardeo es el único que la OTAN tiene en suelo y territorio europeo. Hay alternativas, y hay alternativas además razonables. No solo nos afecta a Navarra, afecta, quiero recordar, también a una parte importante de Aragón. Yo tenía un buen amigo, José Antonio Labordeta, que siempre me decía, cobráis vosotros y nos pasan los aviones por encima de nosotros. Era aragonés, y tenía razón. Aquí hay muchas cosas que tenemos que ver con tranquilidad y con seriedad. La primera, la propiedad, la verdad que es una estructura un tanto, en fin, un poco moderna, pero es así. La propiedad es de los congozantes, es decir, no sé si lo conocéis bien, son los ayuntamientos, son el Valle de Salazar y de Roncal, y es el monasterio de la Virgen. Ahora estaba pensando que estaba yendo al otro lado, el monasterio de la Virgen. Son los congozantes. De ellos es la propiedad y ellos tienen derecho a decidir. ¿Cabe pensar de verdad que el dinero es más importante que la seguridad de las personas? Nunca. Yo no creo que los congozantes lo piensen. Nunca, y yo no creo que los congozantes lo piensen. Ahora, ¿es la mejor manera? Verías uno de los titulares. Ha habido un récord de visitantes, ya, ¿y cuántos podríamos tener si tuviéramos la Bardena libre? Pero sobre todo, ¿qué Bardena podríamos tener si tuviéramos una Bardena que no deja el hueco, porque es como un donus, el centro, a que sea polígono de tiro aéreo y bombardeo? Pues yo apuesto por eso, y me encantará que los congozantes se pongan de acuerdo en algún momento y se termine con ese contrato. Pero repito que en la apuesta, por mi parte convencida de que no debiera ser, el que hagamos las cosas. Soy Safar. ¿Qué le parece que según el barómetro del CIS la corrupción sea una de las principales preocupaciones de los españoles? ¿Se puede hacer algo más para luchar contra la corrupción? Por descontado, y se debe hacer todo para luchar contra la corrupción, porque la corrupción al final ennegrece muchas cosas, y cosas muy importantes. La corrupción, primero, entorpece un desarrollo económico razonable de una sociedad. Al final las empresas se acaban dejando parte para pagar. La corrupción ennegrece el trabajo razonable de los partidos políticos, porque terminan en muchos casos, y lo hemos visto, bueno, pues trabajando en ese ámbito, ¿no? El yo te doy, tú me das. La corrupción ha ennegrecido el trabajo y la actividad, en muchos casos magnífica, pero ha ennegrecido el trabajo de muchos ayuntamientos, y al final la corrupción acaba siendo un cáncer para la democracia. Y yo creo que es muy importante que la combatamos. Desde la política, sí, por supuesto, esencialmente,
pero en nuestro día a día también. A veces hay pequeñas corrupciones tontorronas de factura, ¿no? Sí, claro. Tenemos que ser muy serios ahí. Gracias. ¿Por qué la misma noticia es tan diferente según el periódico que se lea? ¿Quién dice la verdad? Yo antes hablaba de la objetividad. Hay dos posibilidades. La primera, que efectivamente, bueno, uno tiene una visión de la circunstancia concreta, de la noticia, de la iniciativa, otras veces por intereses, evidentemente, porque se utilizan en los medios de comunicación, no siempre, pero en ocasiones, como arices políticos, y por lo tanto pues se da una visión distorsionada de las cosas. Bueno, Presidenta, pues esto se acabó. Oye, no nos podemos quejar, yo creo que hemos repasado todo. No, la verdad que ha estado bastante bien, ha sido una experiencia bonita. Primero agradecerle que haya tenido la deferencia de aceptar y luego agradeceros a vosotros que habéis hecho un trabajo excelente. Y ha sido una experiencia que yo creo que va a quedar un pozo aquí en el colegio. Yo desde luego diría que aplaudirles, porque creo que aquí detrás hay evidentemente mucho trabajo, pero sobre todo iniciativa muy importante en esta vida. Bueno, pues muchas gracias, Presidenta. Gracias. Una gozada, ¿eh? Guarda primero. Sí. ¿Grabado? Se ha grabado, ¿eh? Sí. Lo guardemos bien. Yo lo estaba viendo. Pues también nos pasa a los periodistas, ¿eh? Cuando vuelves de una entrevista y no te han grabado. Eso es lo peor. Lo peor que te Tenemos un plan B por ahí, ¿no? Raúl, has estado grabando también, ¿no? Y bueno, ahí está la cámara. Perfecto. Entonces, con una cosa u otra nos acordamos. Algo tendremos. ¿Os ha sorprendido mucho lo de los periódicos y leer la noticia de una manera y otra? Sí, ¿verdad? Bueno, a veces los periodistas no somos lo mejor de nuestra era. Pero bueno, en general yo creo que hay grandes profesionales en todos los lados. ¿Crees que se podría tomar algún remedio contra el terrorismo? Se debe trabajar absolutamente la violencia, cualquier tipo de violencia y el terrorismo, entre otros. Es verdad que hasta aquí, hasta hoy, nuestra sociedad ha vivido un tipo de terrorismo. El terrorismo de ETA fundamentalmente lo ha sufrido, lo ha combatido, y yo creo que el otro día hemos visto que efectivamente está en la senda de terminar con él. Ahora nos enfrentamos a otro tipo de terrorismo, de violencia, terrorismo yihadista, que tiene otra estructura, y a los europeos nos va a costar mucho entender la manera en que tenemos que enfrentarnos a él. Va a ser difícil, va a ser duro, pero bueno, tenemos que estar ahí. Y siempre repito, en la superación de prejuicios, en la superación de aquellas cosas que no se corresponden con la realidad, firmeza frente al terrorismo, pero distinguiendo bien dónde están las áreas que hay que combatir. Yo no tiene muchas inquietudes. Sí, no. Aquí tenemos un futuro muy prometedor. Sí, no, está claro. Bueno, oye, muchísimas gracias, de verdad un placer, ¿eh? Un aplauso. Pero trabajo, No hay una preguntilla. ¿Había para que os cortaba más? ¿Alguna pregunta que os cortaba más o no? Sí, No. sí, había, sí. ¿Alguna costaría más? A ver, ¿y alguna que no os habéis atrevido a hacerme? No. No, yo creo que han preguntado lo que han querido. Sí. Sí que les hemos dado un poco de forma, porque decían que Eso es grandes. importante también, ¿eh? Yo, un periodista, en cualquier personalidad, no hay que ser incisivo cuando hay que serlo, hay que ser cortés también. Hacerlo con las mejores maneras. Pero vamos, hasta sí, ni dudéis. De verdad, un placer. Muchas gracias. La profesora Yosune, pues quieren darte un pequeño regalo, que también un trabajo que han hecho ellos, y te quieren despedir con una jotica.
Los niños de 5 años les vamos a dar los dibujos para que te acuerdes de nosotros. Muchísimas gracias. ¿Un beso? ¿Le das? ¿Y tú un beso? Y después te daremos unas flores para que te acuerdes de nosotros. Muchísimas gracias. Aquí. Allá. Bueno, ¿habéis visto qué ramo me he preparado tan precioso? Sí. ¿Habéis hecho vosotros? Sí. ¿Todos? Sí. Es un ramo precioso, precioso. Lo voy a poner en mi despacho y os voy a mandar una foto. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Hecho. Venga. Muchísimas gracias. Beso gordo. ¿Vale?